Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Parra Arteaga, soy del grupo Sexto Y de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana, modalidad semipresencial. En este video estaremos hablando de la unidad 1 de la materia de control estadístico de la calidad y estaremos viendo lo que son herramientas estadísticas. Como primera herramienta aquí tenemos lo que es la hoja de verificación u obtención de datos. Como dice aquí, es un formato construido para colectar datos. Es muy sencillo. Tenemos una serie de rubros aquí y en el cual se registra su frecuencia. Por lo regular pues es una fecha o un lote específico si estamos hablando de algo de producción. Y pues esto nos ayuda a entender mejor la regularidad estadística de los problemas que se presentan. Por ejemplo, fallas u accidentes en específico, tal vez defectos en el material o el producto final. Cualquiera que sea el caso, pues requiere una buena hoja de verificación de datos para poder hacer referencia a estos en un momento futuro. La siguiente herramienta que tenemos es un diagrama de Pareto. Este es un gráfico de barras en sí que se ordena en base pues al orden de importancia o al número de iteraciones por clasificación en específico, ¿no? En el diagrama de Pareto se interpreta por lo general lo que es la regla del 80-20, que es pocos vitales, muchos triviales, y pues en caso de ser necesario se pueden aplicar un segundo o tercer nivel de diagrama de Pareto para indagar en lo que es más en un problema en específico, como lo tenemos aquí el primer ejemplo, que son los problemas por uh, aquí, los problemas de en una línea de ensamble de donde se utilizan textiles, que son botas. Tenemos 4 tipos de problemas que son reventadas, costura, montaje y arrugas. Vemos que la línea de porcentaje cubre los primeros 2 problemas, que es reventada y costura. Ahí es lo que representa nuestro primer 80%. Y aquí se hace un segundo diagrama de Pareto para lo que es el problema específico de la piel reventada, para ver pues en sí si es una distribución entre todos los modelos, pasa solamente en uno, pues dependiendo sea el caso, ¿verdad? Aquí como vemos es un modelo en específico. Igual hay que tener en cuenta el volumen de producción de cada uno de estos. Si digamos que este fuera el modelo que más se vende, pues hay que igual hacerlo en la proporción correcta. Nuestra siguiente herramienta es el diagrama de Ichikawa o de causa-efecto. Ese es un método gráfico que relaciona un problema en específico con pues lo que pueden ser todas sus diferentes causas, ¿no? Uno de los enfoques más comunes es el método de las 6 M's, que consiste en agrupar las causas potenciales en 6 ramas o 6 huesos del pescado, ¿no? Y pues estos son los métodos de trabajo, mano de obra o pues en el ámbito del funcionamiento de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. Esos son los 6 elementos específicos en los que se puede definir un proceso, y cada uno de ellos pues va a aportar una variable para lo que es el producto final. Aquí ese diagrama que tenemos aquí de ejemplo deriva de lo que es un diagrama de Pareto, en el que tenemos aquí pues nuestro mayor problema en cuanto a defectos. Aquí solo se especifica pues el primero, ¿no? Que es el
la boca de una tina ovalada, y pues de aquí ya se hace un desglose de para atacar ese problema en específico. Y pues como mencionaba, en cada uno de los huesos del diagrama de pescado se ramifican las 6M por lo regular. A veces hay gente que omite unas o ponen todas, pues dependiendo de la persona que lo esté analizando, ¿verdad? Y pues aquí tenemos para ese problema específico lo que es la mano de obra, el material, la maquinaria y el método. Y los elementos que pueden influenciar el resultado del producto final. Eh, ya sea como en la maquinaria, que estén malas condiciones o que el método sea inadecuado. Aquí se habla del método de transporte y del manejo del material, pero pues también puede ser el método de ensamble tal vez, que por lo regular eso se indagaría más en lo que es lo de la mano de obra. Pues sería el operario, que no haya buena supervisión, falta de capacitación, o pues algo que también es regular, un material que haya llegado fuera de especificaciones, no sé, tal vez una lámina que esté pandeada ya. Ah, hay veces que esos problemas no se detectan a primera vista hasta la hora del ensamble, que es ya donde viene haciendo un efecto negativo a la calidad del producto. La siguiente herramienta que tenemos aquí son los histogramas. Uh, este pues viene siendo lo que es una representación gráfica, una gráfica de barras, ¿verdad? De una variable específica al cual se le añaden por lo regular algunos tipos de elemento más, ya sea como medidas de tendencia central o medidas de dispersión para ver pues hacia dónde tienden los valores de nuestra muestra. Las clases o los rangos por lo regular se intenta conservar de un rango de 5 a 15, porque pues ya más de eso se vuelve más, digamos, vaga la información. Puede agruparse así, o se puede utilizar también un método pues más específico, como es la regla de Sturges, que sería pues en base a una función. Y pues aquí el ejemplo que tenemos es de el grosor de unos discos. Tenemos el número de clase, los diferentes rangos del grosor del disco en este caso, y el conteo. Aquí son pues, marcas para conteos, enfocándose en lo que es más un formato manual. Se manejan mucho en el piso de producción para la facilidad de que lo pueda hacer cualquier operador. Tenemos ya la frecuencia, que simplemente es el conteo de las marcas, y la frecuencia porcentual, que tanto esta frecuencia representa el total de la muestra. Esto aquí ya se pasa a lo que es el histograma, y donde tenemos nuestro límite inferior y límite superior, y pues aquí podemos ver ya la distribución gráfica de lo que es nuestra muestra, que se acerca un poco a lo que es una distribución normal si lo estuviéramos viendo de esa forma. Podemos en la campana de Gauss imaginaria aquí, ¿no? Y ver cómo está centrado la distribución. Nuestra siguiente herramienta estadística es el diagrama de dispersión. Esta gráfica, su objetivo es analizar
la forma en que dos variables se relacionan, y pues esto se grafica de como puntos a través de un plano X y Y, y depende de cómo se vea la distribución de la muestra, nos muestra de una forma gráfica si los datos tienen una correlación o no. Por lo regular son 4 patrones los más comunes que se pueden observar en un diagrama de dispersión, que sería una relación lineal, ya sea positiva o negativa, que son los primeros dos ejemplos que tenemos aquí, y una no correlación o una relación parabólica, que es pues de acuerdo a la forma que sigue, si lo imaginamos como una línea uniendo los puntos por el punto medio, ¿no? Y pues aquí se pueden relacionar pues diferentes variables, ¿no? Como ya sea el número de unidades producidas por tiempo, entre otros. Okay, nuestro siguiente herramienta sería la estratificación. Esta consiste en analizar un problema clasificándolo de acuerdo con los factores que más influyen en la magnitud del problema. O la estratificación pues busca una estrategia de búsqueda que facilita entender cómo influyen diferentes factores o variantes que intervienen en una situación problemática. Es una idea que lo vimos como en el ejemplo anterior de la gráfica de Pareto, donde se puede alcanzar un segundo o tercer nivel. En este caso, pues no, el enfoque en sí no es que se haga específicamente en lo que es una gráfica de Pareto, sino se puede aplicar con las otras herramientas que ya vimos, o tal vez simplemente del lado analítico, de enfocarnos en el problema más grande y pues de cómo se diversifica o estratifica a partir de qué variables pueden influir para aportar más al problema mayor. Y por último tenemos el tema de lo que es la habilidad y capacidad de proceso. Esto pues consiste en conocer la amplitud de la variación del proceso para una característica de calidad dada. Y pues esto se permitía saber en qué medida esa característica de satisfacción es satisfactoria. Por lo general se toman datos de un proceso, pues dependiendo si este es un proceso rápido, se puede llevar a cabo en poco tiempo, ya que se pueden obtener más muestras en un corto periodo de tiempo. Más si es un proceso que pues saca pocas piezas por el tiempo, entonces pues el periodo de muestreo se extendería dependiendo de tu rate de producción. En este caso, al analizar la capacidad de un proceso, por lo regular las medidas de tendencia central no son suficientes. Se tienen que aplicar otros métodos estadísticos como las herramientas que acabamos de ver, como las medidas de dispersión, y ya que esos pues toman en cuenta lo que queremos ver realmente, qué tan dispersos están los datos. Si utilizamos solamente medidas de tendencia central, puede que no nos dé el panorama completo de lo que queremos ver en nuestro muestreo. Por ejemplo, los datos que tenemos aquí, vemos que se centran alrededor de tal vez como el 1.20. Si me voy por lo que es la media, puede que obtenga 1.20, la moda tal vez 1.19, es un número que se repite mucho aquí. Pero puede que eso no me dé lo que realmente quiero ver, qué tan dispersos están mis datos en cuanto a
pues el centro de la distribución puede que tenga una gran cantidad en un límite muy inferior y la otra en un límite muy superior, no excediéndolos. Y la, la media me puede dar en el rango que estoy buscando como calidad. Entonces, pues, por eso es que no sería una herramienta ideal. Y pues eso sería todo en cuanto a las 7 herramientas de estadísticas.